Dios le bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Bienes y Generosidad en Proverbios capítulo 10 y capítulo 11. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por otro momento de vida. Te agradecemos, Señor, por ser nuestro Dios. Te adoramos y reconocemos que eres la única solución a cada problema, que eres, Señor, el vacío en nuestras vidas, que solamente tú puedes llenarlo. Toca nuestras vidas, háblanos a través de esta reflexión en esta mañana, que sea de edificación. En el nombre de Jesús lo pedimos, de acuerdo a tu voluntad, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, seguimos hablando, ¿verdad?, de palabras sabias de Salomón. Vemos acá en el capítulo 10 y capítulo 11 que se habla de bocas y bienes, y en el capítulo 11 se habla de guía y generosidad. Una de las mejores maneras de apreciar una buena acción es contrastándola con una necia. La mayoría de los proverbios que leerás se identifican como antitéticos. Emplean la conjunción, pero para contrastar la senda de la insensatez con el de la fe. Así que utilizan la conjunción, pero, y ahí hacen un contraste. El currículo es variado e intensamente práctico. Cómo usar tu boca y tu dinero, cómo ser un buen vecino, cómo escoger tus amigos, cómo conducir negocios, cómo resolver conflictos. Así que piensa en la lectura de hoy como un manual de adiestramiento designado a enseñarnos cómo enfrentar la vida, teniendo la perspectiva asimismo de Dios. Así que podemos ver entonces asimismo aquí el capítulo 10 y el capítulo 11 que algunas personas acarrean infidelidad al elegir tesoros mal habidos. Por ejemplo, el vehemente deseo de satisfacción pueden hacer algo que destruye sus oportunidades de alcanzar alguna vez la felicidad. Los principios que Dios establece para una vida recta llevan consigo una felicidad duradera, debido a que nos guían hacia una buena conducta que perdura a pesar de nuestros sentimientos siempre cambiantes. Proverbios está lleno de versículos que contrastan los injustos con los impíos. Estas frases no tienen el propósito de aplicarse en forma universal a cada persona y a cada situación. Algunas personas, por ejemplo, sufren de hambre. Más bien su propósito es de comunicar la verdad general de que la vida de la persona que busca a Dios a la larga es mejor que la del impío, que termina asimismo en lo que es la ruina. Estas declaraciones no son promesas, ¿verdad?, rigurosas, sino verdades generales. Y hay que ver también, ¿verdad?, que un proverbio como este da por sentado un gobierno justo que se preocupa por el pobre y el necesitado, la clase de gobierno que Israel debió haber tenido, como decía Deuteronomio 24 del 17 al 22. Un gobierno corrupto bloquea el mundo a menudo, muchas veces sus naciones, sus pueblos, de los planes de los justos. Cada día tiene 24 horas, lleno de oportunidades para crecer y ser productivos. Y es muy fácil desperdiciar el tiempo permitiendo así que la vida se nos escape de las manos. Así que tenemos que tomar una decisión de negarnos a sí mismos a ser perezosos, ¿verdad? Y quedarnos solamente sin hacer absolutamente nada. Al odiar a otra persona también se puede volver uno mentiroso o insensato. Si trata de ocultar su odio, terminará mintiendo. Si calumnia a la persona y luego se comprueba que estaba equivocado, es un insensato. La única salida es admitir sus sentimientos de odio ante Dios. Pídale que cambie su corazón para que lo ayude a amar en vez de odiar. Las palabras de una buena persona son valiosas. Muchos consejos malos valen más que valen más o menos prácticamente nada, hermanos. Si le dan muchos consejos malos, aunque sean muchos, no tienen nada, nada en comparación a un buen consejo. Es fácil, ¿verdad?, tener opiniones de lo que dirá la gente para quizás cosas que nos agraden, ¿verdad? Si yo quiero saber si debo de seguir tomando alcohol, no tomo, pero le digo, uso esto como ejemplo, y voy y le pregunto a un borracho, ¿qué me va a aconsejar? Pues que tome si es lo que le gusta hacer a ellos. Si, ¿verdad? Si decido si debo de estar en una relación ilícita,
y voy y le pregunto a alguien que está en una relación ilícita o alguien que ha celebrado eso o alguien que es soltero, que no tiene familia, que no, ¿verdad? Si voy a buscar consejo donde la persona que me va a dar el consejo se va a enfocar en ellos mismos, de nada va a servir porque no va a ser un buen consejo muchas veces. Dios dota a algunas personas con la capacidad personal y financiera para responder a las necesidades de los demás. Si estas personas se percataran de que por qué Dios las bendice y si todas utilizaran sus medios para hacer la voluntad de Dios, el hambre y la pobreza se erradicarán. La riqueza es una bendición únicamente si la utilizamos conforme al propósito de Dios. El impío teme a la muerte. Los que no creen en Dios, por lo general, la temen y con mucha razón. Pero también en contraste, hermanos, los creyentes desean la vida eterna y la salvación de Dios. Sus esperanzas serán recompensadas. Este versículo, el capítulo 10 versículo 24 nos muestra que se vuelven su realidad o sus temores se convierten en sus deseos. Deciden muchas veces rechazar a Dios y vivir de una manera que se enfoque en sí mismo y no aceptar a sí mismo lo que Dios dice. El capítulo 11 nos habla del día de la ira, se refiere a la muerte o al tiempo cuando Dios pida cuentas a todas las personas. En el día del juicio, cada uno se parará solo, responsable de sus propias acciones. Y en ese momento, ninguna cantidad de riquezas comprará la reconciliación con Dios. Solo contará nuestro amor y obediencia hacia Él. Este versículo, al igual que el 10:3, hace un contraste entre los dos caminos de la vida en el capítulo 11 versículo 7 y versículo 8, pero no tiene el propósito de aplicarlo en una forma universal a todas las personas en cada circunstancia. No significa que el pueblo de Dios tendrá problemas o luchas. Si una persona sigue la sabiduría de Dios, sin embargo, él puede rescatarla del peligro, mientras que el impío caerá en sus propias trampas. Aun si la persona buena sufre, puede tener la certeza que a la larga recibirá el rescate de la muerte eterna. Vemos acá también que las palabras pueden usarse ya sea como armas o también pueden ser utilizadas como herramientas, hiriendo relaciones o edificándolas. Un buen líder necesita y utiliza consejos sabios. La perspectiva y el entendimiento de una persona se ve severamente limitado. Quizás no tenga todos los hechos, ni lo puedan cegar los prejuicios, las impresiones erróneas ni las emociones. Para ser un buen líder en casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, busque el consejo de los demás y sea receptivo, perdón, a las sugerencias de los comentarios que le dicen las personas. La justicia conduce a la vida. eh, por quien la sigue, vive plenitud diariamente. Por lo general, tiene una vida más larga cuando lo hacen debido a dietas adecuadas, ejercicio y también descanso. También, hermanos, los que van a la vida eterna no necesitan temer a la muerte, sino que, por contraste, de igual manera, como dice Juan 11:25, el malvado no solo va tras la muerte, sino, además, no sigue la verdadera vida en la tierra. El atractivo físico, hermanos, sin la razón, pronto se marchita. Tenemos de buscar las cualidades que nos ayuden a tomar decisiones sabias, no solo las que nos ayuden a mejorar nuestra apariencia. Hay personas que pasan más tiempo enfocados, hermanos, en su apariencia física que en su interior, que en su intimidad con Dios. El versículo 24 y 25 del capítulo 11 presenta una paradoja. Nos volvemos ricos al ser generosos. El mundo dice que se guarde todo lo posible, pero Dios dice a los que dan con liberalidad de sus posesiones, tiempo y energías. Cuando damos, Dios suple cada vez más para los demás. También darnos ayuda a obtener una buena perspectiva de nuestras posesiones. Para comenzar, nos damos cuenta que nunca fueron realmente nuestras, sino que Dios es el que nos las ha dado y nosotros como mayordomos las administramos. Uno de los recursos más grandes que Dios nos da, hermanos, es una familia. Nos proporciona aceptación, aliento, dirección y consejo. Y ocasionar problemas a la familia, ya sea por ira, por deseos exagerados de independencia, es una necedad, porque nos privamos de todo lo que ella nos proporciona. Una persona sabia, hermanos, es un modelo de una vida llena de significado. Como un árbol
que atrae gente a su sombra, su sentido, propósito, atrae a otros a conocer también de ellos, para así poder encontrar su significado. Obtener sabiduría para sí mismo, entonces, puede ser el primer paso para guiar a la gente a Dios. Contrario a la opinión popular, hermanos, eh, nadie peca y se sale con la suya. El justo recibe la recompensa por su fe y al impío se le castiga por sus pecados. No vaya a pensar ni por un momento que no importa, que nadie lo sabrá ni que nadie lo atrapará, porque Primera de Pedro 4:18 nos dice lo opuesto, ¿verdad? A Dios no se le escapa ni una, hermano. No podemos escondernos de Él. Él nos puede ver. Y no solo eso, aunque hagamos las acciones correctas, pero aquí está lo incorrecto, Él puede ver eso también. Así que vamos a trabajar en esto adentro, hermanos, para que luego pueda ser mostrado hacia afuera. Señor, te adoramos, glorificamos y te agradecemos, Padre, por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Jehová, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos guíes y que podamos asimismo, Señor, aplicarla diariamente sin perdernos, Señor, de el camino correcto, que es el camino justo, el cual es el tuyo. Gracias por estar con nosotros, por guiarnos, por ayudarnos. En el nombre de Jesús, te agradecemos tu palabra. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.